año 39 había que hacer. Él me dio. Porque realmente los cuadros hacerlos de blanco y negro no funcionaron. Generosamente el primer ministro de Salud y pueden trabajar juntos. Estoy seguro que es mucho más. Ante todo debo agradecer la presencia del presidente del Consejo de Ministros de Sajonia, nuestro amigo el señor Widenkopf, que es en definitiva el huésped de la Société Imaginaire que anima a nuestro amigo Batús. Muchos quizás no sepan, pero esto es un emprendimiento muy personal de esos personajes que, aparte de sus calidades de artista, tiene como algo que llamaríamos animador o removedor o impulsor, quizás líder, que son personajes necesarios. Sin el entusiasmo de gente como Batús son imposibles ciertas cosas. En este caso, él transformó un viejo edificio, era un monasterio, era un monasterio, era un viejo monasterio en Alcela, más o menos en Sajonia, lo transformó en un centro, en un lugar de encuentro, con una idea que ha sido la animadora permanente de su sociedad, que es la de establecer vínculos entre la gente de arte, la gente de pensamiento, de diversos ámbitos y lugares del mundo. Nosotros siempre apoyamos y acogimos esta idea con entusiasmo. Nos parece que en un mundo como el nuestro, tan vertiginoso, tan de imágenes fugaces, este diálogo, quizás menos espectacular, pero más profundo, entre cierta gente creadora, pensadora, sin duda es algo muy importante en estos tiempos, quizás más que antes. Especialmente la posición de Sajonia y de Alemania, que es Europa, pero que siempre ha tenido un vínculo entre la Europa del Occidente y la Europa del Este, le da una nueva y particular dimensión. Y hoy que estamos viviendo un tiempo de reencuentro, nos encontramos con procesos paralelos, con primos hermanos del arte que no se conocían, y digo primos hermanos porque a veces los historiadores o críticos del arte suelen imaginar que siempre necesariamente hay una cadena causal de influencias, y no siempre es así. Hay gente que llega a búsquedas parecidas en otros ámbitos, en otros caminos, y creo que nos pasa mucho con ciertos artes. Todo lo que hace a la geometría me parece que es muy significativo de ese punto de vista. Por algo la geometría recorre la historia del humano, de la prehistoria hasta aquí. El siglo XIX, tan cargado de retórica y de romanticismo, pero que es el que está detrás nuestro, nos hace pensar siempre en la figura, ¿no? Y en la emoción de la figura, y en la escena, ¿no? Y nos olvidamos que atrás hay muchos más siglos, a veces milenios, de arte geométrico, y que eso ha sido un lenguaje común de los humanos desde que existimos. También está la representación. Yo diría que esa oposición que en una época existía entre el acto de representación y el acto no representativo o abstracto que
ya hace tiempo desapareció, conviven. Vamos a encontrar formas geométricas en todos los pueblos primitivos. Pero también las cuevas de Altamira nos van a mostrar bisontes y nos van a mostrar ciervos. O sea que ha coexistido los dos lenguajes como formas de expresión permanente de los humanos. Y esto creo que es lo que podemos ver en esta exposición, pequeña en cantidad, pero fuerte en contenido. Porque ven ustedes a dos artistas de dos escenarios culturales diferentes, que no se puede decir que uno derive del otro, ni que tenga una influencia el uno en el otro, no tienen nada que ver. Pero sin embargo vemos que no son hermanos, pero sí primos. No son hermanos porque no hacen el mismo tipo de arte, pero sí los vemos dentro de un mundo, de un concepto, de una inclinación, de una sensibilidad que les aproxima. Y esto es muy importante. En el caso de Loza, que hoy tenemos aquí, creo que esta es una pequeña pero muy expresiva muestra de lo que es su obra, que ha sido algo muy significativo en su tiempo y en su momento del Río de la Plata, cuando comenzó lo que se llamó arte concreto, que también lo hubo muy importante en Alemania, como una variante dentro de lo que eran las expresiones geométricas. Y en la Argentina Loza fue uno de los líderes de un movimiento que en aquel momento trató de superar su idea del arte abstracto, partiendo de un concepto, y es de que el arte geométrico seguía teniendo una referencia a la realidad, partía de ciertas convenciones. El propio marco era una convención. De allí que entonces aparecieron enmarques distintos, encuadres distintos, luego la fractura del marco y una búsqueda de la forma en el espacio. Por eso todas estas formas ustedes no solo la ven sobre un plano, sino que también la ven ubicándose en una dimensión distinta del espacio. Y esto respondió a todo un concepto, a toda una teoría, que fue por un lado teoría del color, que fue por otro lado lo que Loza llamaba lo que habitualmente llamábamos fondo, y a lo cual él le cambia el concepto. No es más fondo, es un campo, porque es activo, no es un fondo. No es simplemente el fondo de lo que está al frente. Pasa a ser un protagonista en función de lo cual interactúan los otros valores. De ahí viene la idea más importante, que es la de la cualidad en el plano, que es la definición exacta realmente del arte concreto. Es decir, no hay simplemente la relación estructural formal, sino que hay algo que es concreto. Es decir, dos cuadrados no son la suma de dos cuadrados. No es 1 más 1 igual 2, es 1 más 1 igual otra cosa. Dos cuadrados rojos no son dos cuadrados rojos, son dos cuadrados rojos más la relación entre ambos, que genera una situación nueva. Y esto es lo que está detrás de esto. Normalmente está la tarea de los críticos, poner una teoría a los artistas. A veces los críticos van más allá que los artistas. No es el caso, porque Loza hizo las dos cosas, hizo la teoría y después aplicó la teoría. Pero en fin, en todo caso creo que ambas cosas se ven muy bien, y es importante tener la teoría también para entender qué está pasando en todas estas tensiones espaciales que aquí vivimos. En fin, yo creo que lo importante es que está acá el diálogo de dos culturas. Lo importante es que está eso que estamos procurando. Aquello que en ese corazón profundo de Sajonia, en Alcela, está construyendo como un espíritu Batús, tratando de
establecer el diálogo de esas culturas y también de llegar aquí, al Río de la Plata, de llegar a este continente y ver cómo vemos esos parentescos y esas relaciones. Sin duda esto vale en sí mismo y vale en su proyección. Estamos comenzando de algún modo con estas actividades, pero el tiempo nos va a ir mostrando cómo crecen. Así empezaron muchas cosas. Este jardín de aquí en la puerta empezó con unas plantitas hace 7 años, 8 años, en el último año de nuestro gobierno anterior. Bueno, y el otro día recibí en ese jardín a los reyes de España y realmente estaba precioso el jardín. Quiere decir que las cosas empiezan por algún lado. Hay que empezar con una plantita y regarla y luego se tiene un jardín. No hace muchos días también en la Casa de Gobierno pudimos inaugurar un parque de esculturas. En realidad habíamos puesto una escultura en el primer gobierno y luego con paciencia seguimos y ahora pudimos hacer un parque de esculturas. Bueno, quiere decir que el tema es sembrar, persistir y tener esa voluntad que tiene Batús y que a veces nos gustaría contagiarnos de ella. Para ser político hay que ser optimista y tener mucha voluntad, pero para ser un político cultural como Batús quizás más. En todo caso, creo que este es un primer paso magnífico, a otros que ya se darán. La Société Imaginaire ya tiene un espacio en el mundo intelectual, tiene una presencia en Estados Unidos a través de la revista de la Universidad de Harvard, de la Harvard Review, que es una de las revistas intelectuales más importantes del mundo. Alcela ya es un centro y nosotros desde aquí aspiramos a seguir desarrollando estas ideas con apoyos y comprensiones como la del señor Wiedenkow, que es una de las más grandes figuras políticas de la Alemania contemporánea. Felizmente podemos coincidir en sentir que esta dimensión de la cultura es la que hace a la paz de los pueblos, es la que hace la comprensión de la gente. Y podemos seguir así impulsando estos emprendimientos. Con estas palabras simplemente dejo inaugurada esta exposición, deseando que todos podamos disfrutarla, valorarla, entenderla y sobre todo poder apreciarla en esa dimensión de diálogo de culturas, de ejercicio de creación más allá de la distancia. Muchas gracias. Señor Presidente de la República, por la presencia del señor Presidente del Consejo de Ministros del Estado de San Juan. Tenemos entonces la convicción de que la cultura es un excelente instrumento de la política exterior para el mutuo conocimiento de las naciones, para que al mismo tiempo ese conocimiento sirva para estrechar lazos, para el reconocimiento de nuestras identidades nacionales y para una cada vez más profunda vinculación de nuestras culturas y de estas identidades. Este vehículo para el logro de un mayor conocimiento de nuestros pueblos. Logros en términos de nuestro intercambio, en términos de nuestro quehacer ya tradicional entre los pueblos de Uruguay y de Alemania. Agradecimiento por estar acá, en la cultura y en el vínculo entre los... 1940 geboren ist, in Mainz begann seine Künstler von dem... Esta noche
Es un artista de Sajonia que nació en el año 1900 y que luego, y con su larga búsqueda en pos de... Auch ein Stück Anerkennung. Diese Anerkennung hat er unter anderem durch eine Ausstellung im Kennedy Center en Washington, pero quizás más allá. Enthält künstlerische